rapto. Tenemos 3 estudios ya hechos y este es el 4. Sí, hoy vamos a hablar algo importante. Todos los días son importantes. Vamos a calcular el tiempo, más cálculo sobre el tiempo. Pero antes de empezar con el cálculo del tiempo, vamos a abrir Lucas 12, 54. Lucas 12, 54 en adelante. Lucas 12, 54. Jesús estaba en la tierra y le dice: decía también a la multitud, Jesús le estaba enseñando a la multitud: cuando ustedes ven la nube que sale del poniente, ¿cuál es el poniente? Donde se pone el sol. Luego decid: agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: hará calor. Y lo hace. Y uso una palabra ahora fuerte aquí. Hipócritas. Hipócritas. Oigan, le dijo a la multitud hipócrita. Gloria a Dios que nuestro Señor es el Dios de amor. Pero ¿sabe por qué le dice hipócrita? ¿Cuál fue la razón para que le dijera hipócrita? Porque estaba diciendo una verdad. Hipócritas. Lo que dijo la niña. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Fíjense, le dijo a aquellas personas: ustedes saben distinguir el aspecto de la tierra, del cielo, pero ustedes no saben distinguir este momento que es tan importante para ustedes. Eso muestra lo que la naturaleza del hombre, el hombre sabe distinguir las cosas de la carne, pero no sabe distinguir las cosas del espíritu. Sabe distinguir los tiempos, de la tierra, las estaciones de la tierra. Se ocupan en eso, aprenden, pero no se ocupan en aprender a distinguir los tiempos que Dios ha puesto para la vida espiritual de nosotros. Y hay una ciencia por ahí que dicen que no es muy exacta, pero mucha gente le hacen caso. Es la ciencia del tiempo. Y la vemos en la televisión y muchos dicen que esa gente siempre se están equivocando. Pero ellos tratan de investigar y averiguar sobre el tiempo. Y la iglesia tiene que investigar y averiguar sobre el tiempo que Dios ha determinado para las obras que Él ha determinado. Y de eso estamos hablando. Y la iglesia debe de tener como primario el tiempo que ha determinado Dios para llevarla a la iglesia, al cielo. Yo no creo que debemos de determinar algo más importante para nosotros que el tiempo de cuándo nos vamos a ir al cielo. Y Jesús, ustedes lo han visto en casi todas sus enseñanzas, Él siempre mostró esto, de la importancia de que la iglesia tuviera concepto de que un día la iglesia sería llevada desde la tierra al cielo, estuvieran muertos o estuvieran vivos los hermanos. Porque ese es el objetivo de Dios con la iglesia. Y hablamos que el Nuevo Testamento y los evangelios lo que nos enseñan es ese final. No es otro final. La iglesia tiene que estar con la visualización de ese final de ella. Y ya hemos dado 3 estudios sobre esto. Hoy vamos a hablar de más enseñanzas, de más pruebas que Dios nos da para que nosotros aprendamos sobre este acontecimiento. Y Dios no deja a ningún siervo sin la verdad. Acontecimiento.
Acontecimiento es un hecho histórico, un hecho sobre este hecho. Ok, y ya vimos la trompeta, la fiesta de la trompeta, el sonar de la trompeta que Dios le dio al pueblo de Israel como una celebración de un hecho histórico que aún no ha ocurrido. Y como en Apocalipsis habla de que en la última trompeta, en la séptima trompeta exactamente, se consumaría esta obra de Dios, que es la resurrección y creación de la iglesia. Ok, habíamos hablado también que que Dios dijo en Osea 6:2, que al tercer día nos resucitaría. Y eso es una profecía que está hablando de 3 milenios. 3 milenios, tercer día. 3 milenios, 3000. Tercer milenio sería la resurrección de los muertos. Habíamos estudiado la venida de Cristo más o menos un poquito, que Daniel la informó con tiempo. Voy a hacer un estudio un poquito más profundo después de eso para que lo vean más claro. Pero lo que quiero hablar es sobre el arrebatamiento, sobre el encuentro de la iglesia con nuestro Señor Jesucristo en el aire, como dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 en adelante. Todo eso lo hemos visto ya en los 3 estudios. Ahora, 15 del 51 en adelante, ahí está la información. Ahora, hoy vamos a ver otra información más que Dios da. Miren cuántas informaciones hemos tocado ya. Capítulo 24 de Mateo, ya lo estudiamos, pero en el verso 15 Jesús llamó la atención a algo interesante. Hay algo que Dios nos enseña. Antes de Él hacer algo, Él lo muestra de antemano. En Isaías lo dice. Que yo hice lo antiguo y anunciaré lo venidero. ¿Ok? Dios siempre habla de que Él anuncia las cosas antes de hacerlas. A Abraham le dijo, no anunciaré a mi profeta lo que ha de venir. Entonces Dios siempre a través de los profetas, Él anuncia las cosas. Pero solamente lo van a entender aquellos que son entendidos. No todo el mundo lo va a entender, aunque lo escuche. A Jesús lo vieron y no lo entendieron. Lo oyeron y no lo comprendieron. Aún resucitó entre los muertos y no lo creyeron. Entonces hay gente que le va a pasar eso. En el capítulo 24 Jesús dice esto. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, 24:15, 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Pero miren lo que ahora dice Jesús aquí. De la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Aquí hay cosas interesantes. En primer lugar, esta abominación desoladora ya estaba hablado por un profeta, Daniel. Si ustedes, vamos a estudiar eso tal vez más adelante. En Daniel hay 3 abominaciones desoladoras. 3. Que Daniel habló de ellas, que iban a ocurrir. Siempre ocurría en el templo de Dios. Dicen que una fue cuando Antíoco Epifanio, un guerrero, un general de Roma, 200, creo que fueron 200 y pico de años antes de Cristo, entró a Jerusalén, cogió a Jerusalén y acabó con ellos, y dicen que él cogió un puerco y lo sacrificó en el altar de Jerusalén, en el templo de Dios. Después dicen que hubo otro, ahí no estoy claro si fue, creo que fue después de Jesús,
tengo que averiguar un poquito más, que pusieron en el templo del Señor una estatua de Olimpo, de un rey, de un dios griego. Creo que fue Júpiter, que lo pusieron. Y Daniel habló de estas dos, pero la que nos interesa a nosotros, ya esas pasaron. Esa la podemos estudiar como para oír cómo fue la cosa y esas cosas. Pero la que nos interesa a nosotros es la que no ha pasado. Y Jesús dijo, de la que habló Daniel. Pero fíjense después, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Habrá entonces gran tribulación después de que aquella abominación desoladora sea manifestada. Sea manifestada. Sí. No, esas no son las abominaciones, esos son los gobiernos. No. Las abominaciones son cuando entraban al templo y en el templo hacían cosas abominables, como dije, la muerte de un ahí está, poner un ídolo. Ahora vamos a ver cuál es la tercera abominación. Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hasta ese momento, no hasta el momento que estaba Jesús en la tierra, sino hasta ahora. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora fíjense, vamos a poner esto que está aquí. ¿Dónde está esta abominación? Miren lo que dice el 23. Entonces, si alguno os dijere, mira, aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo creáis. Si él dice, mira, vamos a suponer que ahora mismo está la gente, el Cristo apareció. ¿Qué quiere decir? Cristo no ha venido por la iglesia. Porque ¿quién es el que va a estar buscando a Cristo? El mundo. El mundo no va a buscar a Cristo. ¿Quién está en la expectativa de que Cristo viene? La iglesia. Por lo tanto, la iglesia está aquí. ¿Sí o no? Perdón. La iglesia está aquí todavía, porque Cristo dice, si te dicen, mira, Cristo llegó, Cristo está aquí, Cristo está allá, no le creas. No te dejes engañar. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Después que Cristo venga por la iglesia, ¿usted cree que la gente van a estar, hay un falso Cristo, hay un falso profeta? Ya, ¿dónde va a haber? Si ya la iglesia se fue, ya no hay aquí más palabras, ya no hay iglesia, ya no hay falsos Cristos, ya se fue la iglesia. ¿A quién quieren engañar? Cuando esto sucede es porque Cristo no ha llegado, porque si no, Cristo nos dice, no se preocupen, ya ustedes están conmigo, ¿para qué se van a preocupar por falsos profetas y falsos Cristos? Es a la iglesia que se le dice eso, que está en la tierra todavía. ¿Es cierto o es verdadero? Ah, porque dije las mismas palabras, cierto y verdadero. Entonces, esto viene en momento en que la abominación desoladora está ya puesta, se ha manifestado. Vamos a seguir un poquito más. Así que si os dijere, mira, está en el desierto, no salgáis, o mira, está en el aposento, verso 26, en los aposentos, no lo creáis, iglesia, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, allí viene el arrebatamiento, allí viene la resurrección de los muertos. Ahora dice, inmediatamente después de aquella tribulación, de aquellos días,
voy a dejarlo ahí. Voy a ir ahora a Daniel. Después de aquella tribulación. Ahora, ¿cuándo viene la tribulación? La tribulación esta tan grande viene después de ¿cuándo? De la manifestación de ¿quién? Bueno, la hermana ya me lo dijo directamente. Después de la abominación desoladora que habló Daniel. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. Jesús fue quien dijo esto. Vamos a Daniel, capítulo 12. Verso 10 voy a empezar a leer. 12:10. Muchos serán limpios. Ya esto lo leímos en uno, pero vamos a ver algo más. 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Esto no es para los impíos. Dios no le va a revelar a los impíos, le va a revelar ¿a quiénes? A la iglesia, a los entendidos. Pero los entendidos comprenderán. Y yo espero que ustedes sean entendidos hoy de lo que vamos a hablar. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Días. 1290 días. ¿Cuánto es? 3 años, 6 meses. 3 años, 6 meses. Exactamente. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde que se ha quitado el sacrificio hasta la abominación desoladora tenemos 3 años y medio, 3 años, 6 meses. Por lo tanto, hermano, ustedes no entenderán cómo va a pasar esto. Pero en el templo de Jerusalén, cuando se haga, ¿dónde te quedaste? Dime, te ayudo. Necesita ayuda. Ayúdalo, Julián, por favor. Please. Está pidiendo misericordia el hombre. Él no tiene él tiene buen inglés. Ok. Dijo Daniel, desde que se quita el sacrificio. ¿Hay sacrificio en este momento en Jerusalén? No. Pero ¿hay intención de sacrificio? Sí. Sí y sí. Ya las vacas están preparadas, todo está preparado, solamente se necesita el lugar para el sacrificio. Ok. Ese sacrificio un día, en el futuro, se va a quitar. No ha empezado, pero tiene que empezar, para poderse quitar tiene que empezar. Un día, todo el mundo, todo cristiano, todo judío, habla de que Israel tiene que hacer su templo y que Israel tiene que empezar su sacrificio. Entonces, Daniel nos dice aquí, Jesús dijo, la abominación desoladora de que habló Daniel. Después vamos a estudiar las otras que tienen diferentes tiempos. Pero esta tiene el tiempo de 1290 días. 3 años y 6 meses. Cuando el sacrificio, la iglesia, tiene que estar mirando esas nubes que vienen que traen lluvia. Ese viento del sur que trae calor. Bueno, la iglesia tiene que estar mirando que cuando el sacrificio se quite, empezar a contar y dice, en 3 años y medio viene la abominación desoladora. ¿Y cuál es la abominación desoladora? Vamos a buscarla. Maduro. No jueguen con esto. Chacho. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 4. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Verso 1. Vamos a ver la 2 de Tesalonicenses 2. 1. Fíjense. Vamos a ver cómo se va a manifestar esta abominación desoladora. Dice aquí, pero con respecto a la venida
de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él es antes o después de la abominación desoladora. ¿Eh? ¿Quién dijo antes? ¿Cómo va a ser antes? ¿Cómo va a ser antes? Si Jesús dijo que vendría la abominación desoladora, primero viene la abominación desoladora. La abominación desoladora viene antes que el arrebatamiento. Aquí está escrito. Lo hemos visto en Mateo, lo dice claro. Dice aquí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El Espíritu dice esto: nadie les engañe, hermano, en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? El Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste, antes que Él venga, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eso está clarito. Hay gente que cambian estos versos y le dan vueltas. No le den vueltas, hermano. Aquí está claro. Esto está en español. Antes que la abominación desoladora se manifieste, Jesús no viene por su iglesia. Y miren ahora lo que pasa aquí. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. ¿Y qué dijo Daniel? Cuando vean la abominación desoladora, ¿dónde? En el templo. En el templo. Ahora, hay gente que dice que se sienta arriba de la iglesia. El anticristo no se puede sentar arriba de nosotros, hermano. Eso es estúpido. Se tiene que sentar ¿en qué templo? En el templo de Jerusalén. Y hoy ustedes van a ver lo que hay aquí. Oigan esto. Dice el Señor. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, no le voy a decir nada. Se lo voy a dejar para que ustedes lo vean. Vamos a Isaías 14:13. Esa es otra abominación. Esa no es la misma. Ese es el problema. Esa es otra. Ya esa se cumplió. Vamos a Isaías 14:13. No se pueden mezclar todas porque hay diferentes abominaciones. Aquí es donde está el problema. 14. Lo que pasa es que, miren, hay varios Cristos, pero hay una verdad. Hay varios dioses, pero hay uno verdadero. Hay varias abominaciones, pero hay una última. Después vamos a ver eso, hermana. Vamos a ir al verso 14:13. Oigan fíjense lo que dijo. Cuando Él se sienta en el templo, voy a leérselo. Cojan Isaías 14:13 y escuchen, voy a leer Tesalonicense. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren lo que dice Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El deseo del corazón de Satanás era ese. Lean Tesalonicenses ahora para que usted vea. Si no cumplió su deseo. Lo único que pasa es esto, que no lo pudo hacer en el cielo, tuvo que hacerlo aquí en la tierra. En el templo de la tierra, pero no lo puede hacer en el templo de arriba. Pero él busca eso. ¿Cuál es el deseo de él? Ser semejante al Altísimo. Y miren lo que dice Tesalonicense. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y seré semejante al Altísimo, dijo Satanás. ¿Qué les parece? Eso es lo que él buscaba. Su última abominación,
su última obra, ¿cuál quiere él ser? Semejante a Dios. Y aquí lo cumple. Para él. Él considera que aquí él le hizo eso porque él se va a sentar en el templo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué él se puede hacer semejante a Dios aquí? Lo que pasa es que los judíos saben que el Mesías es Dios. Los judíos saben que el Mesías es el Señor. Y cuando ellos lo acepten como Mesías, ¿qué están diciendo? Tú eres Dios. Tú eres el Señor. Eso es lo que pasa con el judío. Ellos están esperando a su Dios, a su Mesías. Ellos están esperando su Mesías. Pero el que viene es el falso Mesías. Pero ellos lo van a aceptar como Dios. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos lo acepten como su Mesías, el mundo lo va a ver como Dios, porque es el hombre que va a arreglar los problemas de este mundo momentáneamente. ¿Entienden? Y ese hombre va a ser aceptado, pero fíjense lo que dice. Él se va a hacer semejante a Dios. Lo van a coronar como Mesías. Lo van a aceptar como Mesías. Ahora, ¿cuándo va a cumplirse esto? 1290 días después de que el sacrificio sea quitado. Hay algo que va a quitar el sacrificio. Por 3 años y 6 meses. La iglesia tiene que mirar estos tiempos. Pero esto no termina aquí. Vamos otra vez a Daniel. (12, 11) Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ahora miren el verso 12. Está la abominación desoladora ya ahí, llegó. Llegó la abominación desoladora y se manifestó. Ahora mira lo que el Señor le dice a la iglesia. Ya tenemos la abominación desoladora con tiempo, con juicio, para poder ver cuándo se va a manifestar. 1290 días después que el sacrificio se quite. Ahí viene el anticristo a sentarse en el templo. Por lo tanto, ese templo no puede ser destruido. Se mantiene en pie. Aquí todavía no hay una guerra para destruir ese templo. Dice ahora el 12. Bienaventurado, en el 12:12 de Daniel. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿A quién se le está diciendo eso? A la iglesia. 1335 días. ¿Cuántos días después que la abominación desoladora aparezca? 45 días más. Escuchen bien. Le dice Dios a la iglesia, bienaventurado el que llegue. ¿A dónde? A 45 días más después de la abominación desoladora. ¿Cómo que bienaventurado el que llegue 45 días más después que el anticristo se manifieste? No, no solamente porque viene Cristo. Vamos a Mateo. Sí, mi niña, también porque viene Cristo, pero vamos a Mateo. Después de que se siente, 45 días después que Él se manifieste y todo el mundo diga, aquí está el Mesías. El judío diga, aquí está el Mesías. Y el mundo diga, wow, nuestro Mesías. Cuando el Mesías se manifieste, 45 días más. El falso Mesías, estamos hablando del anticristo. Cuando el anticristo se siente como el Mesías falso, el anticristo, la abominación desoladora, que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. Ahora vamos a Mateo 24. Cuando el anticristo se siente allí, 45 días después, bienaventurado el que llegue a los 45 días. ¿Qué pasa en 45 días? Se lo voy a leer.
Verso 15 de 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Los que estén en Judea, huyan. ¿Qué está diciendo? Huyan. Los que estén en la azotea, no desciendan, vuelen. ¿A quién se le está diciendo? Ya dijimos eso, a la iglesia. ¿Y qué le está diciendo el Señor a la iglesia? Mira lo que dice el verso ahora. Ya leímos eso. Voy al 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, 45 días de tribulación contra la iglesia, muerte, persecución. ¿Dónde puedo justificar eso? Verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, solamente dio 45 días el Señor, para que sus siervos no se pierdan. Estoy en Mateo 24. Hermano, no me pueden aguantar porque no puedo aguantarme. Ay, mi madre. 21 y 22. Estaba en Mateo 21 y 22. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Cuándo entonces? Después de la abominación desoladora. Después de la abominación desoladora. Del verso 15. Habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, 22. ¿No lo encontraste? Nadie sería salvo. Bienaventurados los que lleguen a 45 días y no nieguen al Señor. Bienaventurados los que estén firmes por 45 días huyendo de la tribulación que el falso Mesías va a hacer contra la iglesia. Porque los judíos, ustedes saben que el judío, ¿qué tiene contra Jesús? Persecución. Cuando venga el falso Mesías y diga, yo soy el verdadero Mesías, ¿qué pasa con todo el que crea en Cristo? Persecución, hermano. El mundo entero va a perseguir la iglesia, si lo puedo decir de esa manera. Una tribulación mundial. Bienaventurado el que llegue a los 45 días después de la manifestación del anticristo en el templo. Ahí lo tienen. La fecha para la venida de nuestro Señor Jesucristo a buscarnos. Jesús le dijo en el capítulo 12 de Lucas, ustedes conocen los tiempos y no conocen este tiempo. La iglesia tiene que conocer este tiempo. ¿La ven o no la ven? ¿No está claro? Más claro ni el agua limpia. La que venden ahí en botella. Oigan esto, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol, ahora fíjense lo que pasa aquí. En aquella tribulación de aquellos días, estamos hablando de esos 45 días después no estamos hablando de lo que está pasando ahora, que si se levanta lo que habló Mateo del 1 hasta el 14, que fueron los dolores de parto, lo que viene antes. No, el dolor último es cuando se manifiesta este anticristo. Porque allí es donde dice el Señor, va a haber una tremenda tribulación contra la iglesia, no contra más nadie. Ahora dice el Señor aquí, en el verso 20, el sol se oscurecerá después de aquellos días. Después de la tribulación, fíjense, después de la tribulación esta tan grande, que son 45 días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo de Dios en el cielo. Y ahí, si sigue leyendo, sabes que esa es la venida de Cristo por su iglesia. Vamos a leer un poquito, hay tiempo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta una vez más. Y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Habrán escogido. La iglesia estará todavía en la tierra. Y aquí es donde lo mismo que él dijo de señales, y él dijo,
De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros. Verso 32, 33. Así también vosotros. Cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta Jesús. De cierto os digo, no pasará esta generación de ese momento hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero esto no va a pasar. Ahí tienen el arrebatamiento claro por otro lado más. Ahora, en el verso 29 dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. ¿Cuándo Jesús enseñó que eso iba a suceder? En Apocalipsis. En Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis. Amén. Gloria a Dios. En Apocalipsis, capítulo, creo que es el 8. La secta en las trompetas. Sí, pero no, ahí no. Voy a leer. En la trompeta, capítulo 8, verso 10. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiente como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Voy a leer Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Cuando dice inmediatamente después de la tribulación, ¿qué yo te digo cuando yo te digo, oye, después del accidente, después que te fuiste, después qué? ¿Qué quiere decir? Es algo que ya tú no estás ahí. Es algo que tiene que ver un principio con un final. ¿Lo ven? Después, es decir, esa tribulación tan grande ¿contra quién? Contra la iglesia, se termina. ¿Por qué? Porque la iglesia se fue. Por eso es que él dice, después de aquella tribulación, después, porque ¿contra quién es la tribulación? Contra la iglesia. Si la iglesia no está, se acabó la tribulación contra ella. Por eso Jesús dice, y después de aquella tribulación, porque si todavía hay tribulación, hay gente para ser atribulada, miren lo que dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. En la tercera trompeta, vemos que cae una estrella. Miren la cuarta trompeta. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra a causa de las otras trompetas. Las trompetas están sonando y están habiendo ahora un castigo sobre la tierra. La iglesia está protegida por Dios. Pero las trompetas están dando señales en que la iglesia tuvo que ser apartada para ser protegida. Por eso dice, si estos tiempos no fueren acortados, nadie sería salvo. Y aquí viene unas señales del cielo que parece que el Señor nos las manda como protección para la iglesia, para que la persecución de la iglesia no continúe. Y es donde Dios corta los tiempos y suena la séptima trompeta para llevarse a la iglesia. Ahí un poquito más adelante. Después de la gran tribulación. Después de la gran tribulación de la persecución del anticristo. Después. Primero viene la manifestación del sacrificio. Se quita el sacrificio. 290 días allí
1290 días, allí viene el anticristo, la abominación desoladora. 45 días más, dice Dios que Él acortaría esos tiempos y da 45 días. Bienaventurado el que llegue a esos 335 días, que son 45 días más. Así que la iglesia tiene que ser protegida para no ser tomada por estas tribulaciones, porque ya ahora Dios está dando unas tribulaciones. Yo no sé cómo se sucederá esto, pero el verso de Mateo y las trompetas están ahí pegadas. Habla lo mismo. Las trompetas hablan de este verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Yo veo que eso que va a acontecer ahí está metido en el medio. Está metido en el medio con esa gran tribulación y la manifestación del anticristo contra la iglesia. Y en esos 45 días, el que llegue allí, dice bienaventurado es. Ahora, hay quienes van a morir. Y el que murió en Jesús no tiene problema. Pero hay de aquellos que vivos no lleguen allí con la fe. Allí donde está el problema. Los que pierdan la fe. Yo me imagino que en esa época, y voy a hablar ahora de imaginación mía, no estoy hablando ya que tengo esto concreto. Esa época va a ser fuerte con respecto a la marca. Esos 45 días va a ser fuerte con respecto a la marca. Va a ser fuerte con respecto a la alimentación de los cristianos que estemos en ese momento viviendo ese momento. Porque no vamos a poder comprar ni vender. También va a ser difícil para aquellos cristianos que van a ser cogidos como cristianos y perseguidos y no van a negar el nombre de Jesús. Serán cortadas sus cabezas. Estaremos en una cuarentena, ¿sí? 45 días, una cuarentena. Así que va a haber una persecución en ese momento terrible. Pero el anticristo, Daniel lo dijo. Pues nos lo dijo con fechas claras, hermano. El Señor nos lo está diciendo con fechas claras. Ahora, hay una parte aquí, hay un verso clave en el mundo cristiano que se usa y es este. Muchos me lo pueden sacar. Está ¿dónde está ese verso? Se me fue. Yo lo encuentro ahora. Ajá, ese es. Ahí mismo está, pero no lo veo. No lo tengo señalado. ¿Lo tienes ahí? Uh-huh. No, está en Mateo. ¿Y dónde está ese verso? Ese verso lo tengo yo y ahora se me fue. Creo que sí. Déjame ver. Déjame ver. 36. Aquí está. Aquí está. Sí. 36. Pero el día y la hora nadie sabe. Pero del día y la hora nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Ok. Eso está en presente, pasado, futuro. Porque la gente va a decir, oye, pero ¿cómo es que Dios está diciendo ahora que nadie lo sabe y está dando toda esta enseñanza a la Biblia? Eso es un presente. Cuando Jesús estaba en la tierra dijo, nadie sabe, en este momento nadie sabe el día. Nadie lo sabe. Entonces la gente, los cristianos, han cogido esto como que entonces no se puede saber el momento. Eso no es lo que está diciendo. El día y la hora exacta no la puedes saber. Porque puede venir el día 45, él no dijo que venía el 45. Hay de los que lleguen a los 45 días. Pero estamos ahí en los 45 días después de la abominación desoladora. Puede ser que sea el 46. Hay de los que lleguen al 45. Puede ser. Ahora, esta palabra, él no dijo, nadie sabrá ni el día ni la hora. Él no dijo eso. Pero él sí está diciendo, ustedes pueden saber los tiempos y las proximidades de este acontecimiento, como el tiempo de la venida primera de nuestro Señor Jesucristo, que le hemos visto. Se podían saber los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús le dijo, ustedes conocen los tiempos de la tierra y no conocen estos tiempos. Sí, eso está en los profetas. Está dicho. Entonces, él dice, miren los acontecimientos, como dice Mateo 24, miren los acontecimientos para que ustedes sepan los tiempos que están viviendo. Entonces, aquí cuando el Señor dice, ahora mismo yo no le voy a decir el día y la fecha, pero sí va a haber acontecimientos que le van a llevar a que el momento está cerca. Por ejemplo, las 10 vírgenes sabían que su esposo venía. Tenían un concepto de que su esposo llegaría en esa noche, pero no sabían en qué momento llegaba. Los siervos fieles sabían que su esposo, que el rey, el jefe, el amo tardaba, pero sabía que iba a venir. ¿Me entiendes? Los siervos que le dieron los talentos, lo mismo. Sabían que su Señor volvería, pero no sabían cuándo. Pero el Señor nos está diciendo, aquí está manifestaciones del tiempo de mi venida por la iglesia. No es una cosa que va a estar completamente oculta. Como hay gente que dice, no, Cristo viene en cualquier momento. Cristo no puede venir en cualquier momento porque Él dio pauta. Es como la primera venida de Él. ¿Usted cree que venía en cualquier momento? Mentira. Ese concepto es un concepto erróneo. Ahora, hermana, nosotros tenemos que vivir como que Cristo viene hoy. Porque no sabemos el momento, la fecha y la hora. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros tengamos. Prepárate para que hoy te puedas ir. Si yo vengo, si la muerte te alcanza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si la muerte me coge ahora a mí saliendo de aquí? Yo tengo que vivir como que Cristo viene para mí en cualquier momento. El que no vive pensando que Cristo llega en cualquier momento porque la muerte toca en cualquier momento, no está entendiendo lo que Cristo le quiere decir. Ahora, el acontecimiento del rapto de la iglesia es otra cosa. Es Cristo por toda la iglesia, pero Cristo viene por mí individual. Viene por mí individual, como puede venir por cualquiera de nosotros. Él va a mandar un ángel a buscarme si yo muero. Y a ti igual. Pero si tú no estás preparado y yo no estoy preparado, Cristo no viene por mí. No viene el ángel a buscarme. Me voy para abajo. ¿Entienden? Entonces yo tengo que entender mi momento. Yo no lo sé. Ahora, el momento del arrebatamiento de la iglesia, sí podemos tener claro los tiempos de ese momento. Porque Dios lo ha dado. Se lo dio a Daniel, se lo dio a Mateo, se lo dio a los tesalonicenses, se lo dio a Corintios. Diga, hermana, usted hace una pregunta. El cálculo de los milenios está en Osea capítulo 6, verso 2. 6:2. Está en el video.
Están en los videos, ahí lo pueden buscar. Es bueno, repasen estos videos, analícenlo, investíguenlo, óiganlo. Entonces hemos visto que Daniel habló de la abominación desoladora y lo dio con días. ¿Cuándo llega? ¿Y cuándo se acaba esta gran tribulación? Aproximadamente, bienaventurado el que llega a 45 días. Eso me está diciendo que va a venir en los 45 días, o va a venir en los 46 días, o va a venir en los 47 días. Dios dijo, hasta los 45 días, allí habrá algo para los 45 días eso, que la iglesia que esté en ese momento, yo me imagino que el que esté en ese momento, hasta ese momento ha llegado, no se pierde. Eso es una imaginación mía, ¿me están entendiendo? Aunque tuviéramos que estar 2 o 3 días más, esa gente ya están firme. Llegaron a los 45 días, ya Dios hizo algo ahí para que no se pierda más nadie. ¿Qué va a hacer Él? Yo no sé. Pero eso es lo que me da a entender el Señor. El que llegue hasta aquí es como que tú le digas, oye, el que entre por esa puerta se salvó de la lluvia que está allá afuera. Pero sigue lloviendo y tú estás aquí. Pero yo te digo, el que entre por esa puerta se salvó de la lluvia. El que llega a los 45 días, bienaventurado es. Ya esa persona como que está protegida por el Señor. Empiezan ciertas tribulaciones del cielo que Dios mande, no hay problema. Llega la sexta trompeta, la quinta, y llega la séptima y se va a la iglesia. Eso puede suceder lo mismo en un día, que en 2 días, que en medio día, que en unas horas, nadie sabe. Eso no lo sé yo, pero sí tengo seguro que cuando se quita el sacrificio, si estoy en la tierra, estoy contando 290 días, 1290 días, 3 años y medio. Y en 3 años y medio, prepárate para los 45 días que vas a pasar aquí si no te mueres. Si no te has muerto. Prepárate. Fíjense, Dios nos ha enseñado cómo esperarlo. En esos 3 años y medio, vende todo lo que tiene en la tierra, huye de aquí, vayámonos para un desierto, al Amazonas, a ocultarnos, porque dice Dios, fíjense lo que Dios dice. Petra. Puede ser. Petra ya fue una ciudad de refugio una vez. Lo que sí digo, hermano, la iglesia tiene que entender que esto viene, que esto es real, que esto es serio, que Dios no da tiempo por gusto, que Dios no enseña las cosas por gusto. Esto es real, esto va a venir para la iglesia. La iglesia tiene que estar advertida de esta situación y ver que esto va a llegar un día. Va a llegar. Nos va a llegar un día. Y está ahí puesto. Y como Dios dijo, yo digo las primeras cosas y voy a cumplir con las últimas también. Esto se va a cumplir. Y la tierra se está preparando para la venida de Jesús a buscar a sus hijos. Los dolores de parto son fuertes. El anticristo en cualquier momento va a empezar a hacer sus obras. Él está haciendo su obra, como dijo Juan. El misterio del anticristo ya está en función. Solo ahí está. Todo se está formando. Gobiernos mundiales, dinero mundial, una tecnología completa para control del mundo. Jerusalén se está preparando para crear el templo. Todos lo están esperando. Todos lo están esperando. Se está esperando un hombre que pueda controlar el mundo, gobernar el mundo, social, económica y políticamente. Hay una cantidad de acontecimientos que nos están mostrando que estamos en unos tiempos muy cerca a este acontecimiento maravilloso. Se está terminando el segundo milenio, no según el milenio del mundo, sino según el milenio de Dios. Otra cosita más que le tengo que decir, perdón, que no le hablé, el otro día se me fue. El tiempo en que Dios mide, el tiempo no es igualito que el tiempo en que nosotros lo estamos midiendo con el calendario que tenemos. Dios no usa el calendario del sol. Dios usa el calendario de la luna. ¿Sabían ustedes eso, no?
Y hay diferencia de día entre el calendario del sol y el calendario de la luna. El tiempo varía. Hay una variante ahí. De poco tiempo, es una diferencia muy, muy pobre, pero sí existe. Hay una diferencia ahí, hay una diferencia. Es decir, el sol da un tipo de tiempo y la luna da otro tipo de tiempo, de años. Años luz, luna y años soles. No son iguales, hay una diferencia de tiempo. Ese es el tiempo de Jehová. Él puso la luna para ese tiempo. El judío se guiaba por el calendario de la luna. Por eso ustedes ven que si ustedes han estudiado algo en el calendario judío, siempre empezaba con la luna. Ellos hablan de 500, 5.700, 800, algo así, ¿eh? ¿Cuánto? 5.775. Algo así, ellos andan por allá, dice. Entonces, es diferente el calendario judío, el calendario de Dios, al calendario que el hombre pone. Es diferente. Y eso puede también a nosotros confundirnos, pero lo que sí no nos puede confundir son estas señales que son clave. Que yo diga, bueno, en el 2030 se nos está cumpliendo el año, por eso yo no digo exactamente cuándo, el milenio, que sea en el 40, por el calendario del Señor de la Luna. ¿Tú me entiendes? Eso sí yo no lo puedo determinar, porque yo no conozco ese calendario exactamente y cómo es ese calendario. Pero se puede investigar, pero no lo he hecho. Pero sí, estas señales son clave y no tiene que ver nada con calendario. No son complicadas. Cuando veamos en el lugar santísimo el anticristo sentado, saben que tenemos 45 días nada más para huir y protegernos y para correr. Ahora, para correr. Voy a decirle algo, hermano. Me pongo yo y le pregunto a ustedes. El Señor viene en los 45 días, 46, 47. Cuando Él venga, ahí, viene. Yo me quedo. ¿Qué debo hacer? Yo me quedé. La iglesia se fue y yo me quedé. Seguí preparando. Acuérdense que estoy huyendo. Posiblemente estoy huyendo. ¿Qué debo hacer? Sufrir la persecución, dice el hermano. Cortar la cabeza. ¿Qué haría usted en ese caso? Diga, ¿qué usted haría? Pues yo sí quiero pensar en eso, porque le voy a decir a la iglesia lo que le va a pasar. Mire, el cristiano que se quede después de que la iglesia se le vaya del lado y no se vaya a predicar a Cristo y a que lo acaben si es necesario, perdió la vida eterna. Si te esconde en ese momento, acuérdate que en ese momento ya no hay gracia. Ahí tienes el problema de que te quedaste y lo único que tú sabes es que se fue la iglesia y si no te vas para las naciones, te fuiste para el infierno. Por lo tanto, es mejor que me corten la cabeza en ese momento, pero no me voy a quedar metido dentro de un platanar, huyendo. Me voy al mundo a decirle la verdad. Que me corten la cabeza es lo mejor que puedo hacer. Porque no me voy a quedar ahí pasando hambre. Ya no son 45 días. ¿Qué tiempo voy a esperar ahora? No sé. Que se terminen todas las copas. ¿Qué tiempo? No sabemos. Yo se lo digo, lo que dijo el hermano. No negar a Cristo y pronunciar a Cristo en ese momento es la orden para el creyente que se quede. Vaya a predicar a Cristo al mundo y decirle lo que pasó. Y que seguro que te van a cortar la cabeza. No lo dudo, porque en ese momento el anticristo está en la tierra. Gobernando. Y el mundo debe estar bajo ese sistema. Mire, hermano, eso pasaba en la época de los romanos. Pasó en la época de Daniel. El que no confesaba que el rey era Dios, lo mataban. ¿No vieron lo que hicieron con los tres hermanos, los tres amigos de Daniel que lo metieron a la candela? ¿Por qué? Porque no se arrodilló delante y dijo, no, Jehová es Dios.
usted no es Dios, esta estatua no es, él no es, ese no es Dios. Para la candela. ¿Qué hacían los romanos? No te arrodilla y dice que yo soy Dios, el César. Pues mire, para los leones, para a quemarlo, a cortarlo en pedazos. Esa era la orden, y eso se lo hicieron ya al cristianismo. Así que no hay nada que sea nuevo, va a venir lo mismo. Y el que no se vaya en la iglesia y se quede, sabe que perdió la bendición más grande de su vida. Y como dijo mi hermana, me da un infarto. Porque no irse con la iglesia sabiendo que conocía la verdad. Ahí están dando una serie de Apocalipsis, la están dando ahora. No es la completa verdad, pero dice muchas cosas que no son completamente reales, pero enseña muchas cosas que si un cristiano la ve podría pensar. Da temor, se quedaron unos cristianos. Y hay algunos cristianos, algunos creyentes, porque todavía están en paz, ahí está. Como el problema es que ellos ponen que la iglesia se va al principio de la tribulación. Que no hay aquí ninguna base bíblica para decir que la iglesia se va al principio de la tribulación. No existe. Todos los versos indican que se va en la séptima trompeta. Sí. Nadie quiere. Pero en verdad, todo lo que hemos leído en estos cuatro enseñanzas, que son versículos bien claros, y es una cantidad de información tremenda sobre la tribulación, sobre el arrebatamiento, está clarísimo, hermano, está clarísimo. Pero esto es para los entendidos, no para el que se llama iglesia, sino para la iglesia entendida. Y vamos a terminar aquí. Así que ya sabemos, hermano, revise, yo le aconsejo, vean estos 4 videos otra vez, véanlo, pónganlo en su casa ahí, siéntense un ratico, ¡pa! Y vuélvalo a escuchar, y vuélvalo a escuchar, vuélvalo a escuchar en su televisor, en su teléfono, donde quiera. Y los que escuchen esto, que lo estudien, el que no esté de acuerdo, que lo estudie y lo analice, el que tenga otro concepto. Dios no tiene 3 conceptos como los hombres tienen 3 conceptos del arrebatamiento, Dios tiene uno solo. Entonces yo no me puedo guiar por los 3, yo tengo que buscar, Señor, muéstrame cuál es el verdadero. Porque hay quien se queda, no, porque aquí hay 3 enseñanzas, a mí no me importa que hayan 3 enseñanzas, yo quiero saber la verdadera. ¿Me entiendes? Porque yo a veces veo cristianos que dicen, no, porque hay 3 enseñanzas, sí, pero ¿cuál es la verdadera? A mí me interesa la verdadera, a mí no me interesan las 3. Yo quiero la verdadera, ser preparado en la verdadera. Oigo por aquí uno, oigo por aquí, pero no lo investigo. No, investíguela, averígüela bien. Vean si los versos bíblicos coinciden verdaderamente con claridad con la enseñanza. Porque esto, hermano, esto es claro. Lo que estamos viendo es leyendo la Biblia nada más. No hay que explicarla. Bueno, que el Señor me los guarde. Confío en que esta revelación del Señor los ayude a ser más fieles a Él, a santificarse. Hermano, a cambiar los principios humanos por principios divinos. Y de eso vamos a hablar tal vez la próxima vez. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto nos urge transformarnos para la llegada de la venida de nuestro Señor a nuestras vidas, sea en vida o sea en muerte? Que el Señor no se avergüence de nosotros y nos diga, apártate de mí, hacedor de maldad. Al fuego eterno, por una vanidad de este mundo, por una bobería, y si se me permite decir la palabra sandece en este mundo, y no querer cambiar mi corazón. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga.